Ahora sí, vamos a empezar el tema de hoy, que es el tema 7, el séptimo tema de la unidad, del programa de la asignatura, que habla, fíjense, del espacio vectorial de las matrices cuadradas, perdón, de las matrices reales. Así que acá vamos a hablar de matrices reales. Y algunos de ustedes puede que tengan una idea de lo que son las matrices, y otros seguramente que no, muchos de ustedes seguramente que no. Así que lo que vamos a empezar es con la definición de matrices del conjunto de las matrices reales. Para esto vamos a considerar un producto cartesiano, el producto cartesiano de dos conjuntos. El X va a ser el producto cartesiano del conjunto I sub n por el conjunto I sub m, donde I sub n e I sub m son los intervalos naturales iniciales. Y ahí la primera pregunta que se podrían hacer algunos de ustedes es ¿y qué es un intervalo natural inicial? Es un conjunto, es el conjunto de los primeros n o m elementos del conjunto de los números naturales. Entonces, por ejemplo, en el conjunto o en el intervalo natural inicial I sub 2, voy a tener dos elementos. Aquí. Ejemplo, el conjunto I sub 2 es el conjunto cuyos elementos son el 1 y el 2. Como el conjunto de los números naturales es discreto y no denso, es discreto, digamos, tengo que escribirlo de esta manera. Entonces, si yo tuviese el intervalo natural inicial I sub 4, esto lo escribiría, esto sería el conjunto formado por los elementos 1, 2, 3 y 4. Entonces, cuando yo hago el producto cartesiano I sub n por I sub m, lo que me va a quedar es un conjunto de pares ordenados cuyas componentes, cuyas coordenadas son números naturales. Entonces, para definir a la matriz, vamos a definir a una matriz con elementos en R, con una matriz real. Y fíjense que cuando decimos una matriz de n por m, con elementos en R, esa es una matriz real. Es toda función que está definida de un conjunto X, que es I sub n por I sub m, o sea, del producto cartesiano de dos intervalos naturales iniciales, en el conjunto de los números reales. Entonces, si yo tengo I sub 2 e I sub 4, el conjunto X para este caso sería el conjunto de todos los pares ordenados cuya primera componente está en I sub 2 y segunda componente está en I sub 4. Tendríamos 8 pares ordenados y una matriz podría ser una función, alguna función que esté definida de este conjunto X en el conjunto de los números reales. La imagen de un elemento IJ, o sea, de un par ordenado IJ, un elemento del conjunto X, la vamos a escribir, la vamos a denotar en vez de F de IJ como A sub IJ. Y cuando vayamos a la práctica, para determinar a esta matriz, a esta función, lo vamos a escribir de la siguiente manera, fíjense. La vamos a disponer en n filas. Acá tenemos una fila, segunda fila, la enésima fila y m columnas. Primera columna, segunda columna y la enésima columna. Y en cada fila vamos a escribir las
imágenes de todos los pares ordenados que tienen la misma primera componente. Entonces, acá está la imagen del elemento 1, 1. Esta es la imagen del elemento 1, 2. Esta es la imagen del elemento 1m. Fíjense que en esta columna, como nosotros acá dijimos, no vamos a escribir f de ij, sino a sub ij. Vamos a cambiar la forma de escribir. Vamos a cambiar la notación. Entonces, en esta primera fila tengo las imágenes de aquellos pares ordenados cuya primera componente es 1. En la segunda fila voy a tener ordenadas las imágenes de aquellos pares ordenados cuya primera componente es 2. Y así sucesivamente. Y para las columnas, algo análogo. En cada columna vamos a anotar a todos los pares ordenados que tienen la misma segunda componente. Entonces, fíjense que en la primera columna me quedan las imágenes de todos aquellos pares ordenados cuya primera componente, cuya segunda componente es 1. En la segunda columna me quedan las imágenes de todos aquellos pares ordenados cuya segunda componente es 2. Y así sucesivamente hasta la última. Entonces, una cuestión que vamos a observar, que vamos a denotar, es que tanto las filas como las columnas de A se llaman líneas. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a hablar de algunas propiedades que se cumplen para las filas y también se cumplen para las columnas. Entonces, cuando digamos eso, lo vamos a decir líneas. Pero siempre que decimos líneas es o para las filas, la propiedad se cumple exclusivamente para las filas y también se cumple exclusivamente para las columnas, pero no mezclados. O sea que, ¿qué va a pasar? Que vamos a tener dos propiedades enunciadas en una. Una propiedad que se cumple para las filas y otra propiedad que se cumple para las columnas, pero como es la misma propiedad, la enunciamos para las líneas. Abreviando, vamos a escribir a una matriz A como A sub ij, en donde I varía entre 1 y n y J varía entre 1 y m. ¿Estamos? Como las imágenes de los elementos IJ, o del elemento 1, 1, por ejemplo, es un número real, acá lo que va a aparecer es el número real, que es la imagen del elemento 1, 1. Entonces, ¿cómo escribimos eso? Como f de 1, 1, pero nosotros acá, en vez de escribir f de 1, 1, escribimos a sub 1, 1. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, estoy presentando. Sí, ¿sabes qué, Ignacio? Fíjate en la configuración, a la derecha de todo, abajo a la derecha de todo, tenés 3 puntitos que dicen más opciones. Y cuando haces clic, no sé si estás en un celular o en una computadora. Bueno, en la compu, abajo a la derecha de todo, tenés tres puntitos que dice más opciones cuando pones el cursor sobre ese botón. ¿Me explico? Haces clic ahí y lo primero que dice arriba es cambiar diseño. Cuando haces clic en cambiar diseño, tenés 3 opciones, o por lo menos a mí me aparecen 3 opciones. Barra lateral, foco y mosaico. Haces clic en foco y yo creo que ahí va a aparecer lo que estoy presentando.
¿Puede ser? Ignacio. Ok, buenísimo. Sí, 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 Julián, sí. Ok, de nada. Justamente a eso estaba yendo Julián, a que, a ver, espérenme, que voy a acomodar esto que tengo aquí. Y dejo entrar a alguien más. Esto lo traigo acá arriba. Y déjenme que termine una cosita más. Bueno, entonces, ¿qué pasaría aquí? Nosotros tenemos, en este caso, por ejemplo, vamos a tener, en el caso del ejemplo, vamos a tener 8 pares, habíamos dicho. Los pares 1, 1, 2, 1. Voy a escribir. 1, 2. Sí. Sí, 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 está bien. Está bien lo que estoy escribiendo. Ahí estamos. Acá el par 2, 2. El par 2, 2. El par 1, 3. El par 2, 3. Y el último en cada uno de estos es el par 1, 4 y el par 2, 4. Entonces, la cuestión es que yo al elemento 1, 1 le puedo hacer corresponder cualquier imagen. Por ejemplo, 1. Bueno, vamos a hacer algo fácil. Vamos a hacer que... vamos a hacer esta asignación. F de IJ es igual a I más J. Entonces, la imagen, el A sub 1, 1, ¿quién es? A sub 1, 1 es 2. A sub 1, 2 es 3. A sub 1, 3 es 4. Y A sub 1, 4 es 5. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Después, A sub 2, 1 es 3. A sub 2, 2 es 4. A sub 2, 3 es 5. Y A sub 3, no, perdón, 2, 4. Espérenme que voy a escribir mejor todo esto. Desde el 5 que le pifé bastante. Y A sub 2, 4 es 6. Entonces la matriz A definida por esta función es la matriz que en la primera fila tiene 2. En la primera fila, primera columna 2. Al lado del 2 está el 3.
después está el 4, después está el 5 y en la segunda fila tiene los elementos 3, 4, 5, 6. Fíjense que como yo escribo esto ordenado, esta es la primera fila, esta es la segunda fila, primer columna, segunda columna, tercer columna, cuarta columna. Entonces, este elemento, ¿en qué posición está? Está en la primera fila, cuarta columna. Entonces, este elemento por la posición, yo tengo que es la imagen del elemento 1, 4. Es el elemento de la matriz que está en la ubicación 1, 4 y por eso es la imagen del elemento 1, 4. ¿Se entiende? Entonces, fíjense que con esto yo acá ya tengo quién es la imagen de quién. ¿Por qué? Porque de quién es la imagen este elemento 2, este número 2, sale por la posición en que yo lo estoy ubicando en la matriz. ¿Sí? ¿Sí, gente? ¿Estamos de acuerdo en esto? Profe, Sí. ¿cómo yo sé cuántos elementos de la fila voy a tener que hacer cuando hago los i sub 2 por i sub 4 para que me dé la fila por la cantidad de columnas? Mira, vos no vas a tener que hacer nada, porque lo que vamos a aprender acá es, fíjate lo que dice el título. El título te dice que esto es espacio vectorial de las matrices reales. Entonces, ¿cuáles son los elementos? ¿Cuáles van a ser los vectores en este espacio vectorial? Las matrices. Yo te voy a dar a vos la matriz y vos vas a tener que probar algo sobre la matriz. No es, la consigna no va a ser encontrar la matriz, sino dada esta matriz, hacer tal cosa. Después, esto no sé si te aclara en parte lo que vos me decís. Yo voy a seguir hablando un rato, que creo que es lo que vos me estás queriendo decir, y después contame a ver si esto responde a tu idea o me reformulas tu pregunta para que yo pueda responderla. La verdad que no sé quién me habló porque habilitaron el micrófono y no vi quién me habló. ¿Quién me habló? Yo, profe. Ah, Adrián, ok. Lo único que iba, profesora, es cómo lo acomodó nomás el producto de esas dos matrices, más nada más. No hay producto, ¿eh? Ojo como lo decís. Fíjate acá. Yo tengo dos intervalos naturales iniciales. El intervalo natural inicial 2 y sub 2, que tiene como elementos a 1 y 2, y el i sub 4, que tiene como elementos a 1, 2, 3, 4. Entonces, cuando yo digo x es el dominio de esta función, ¿qué pasa? X es el producto cartesiano de estos dos conjuntos, de i sub 2 y de i sub 4. Entonces, acá tengo todos los pares ordenados de i sub 2 e i sub 4, pero fíjate que yo no voy a escribir, voy a hacer, pero no lo voy a escribir, no voy a hacer f de 1, 1, f de 1, 2, f de 1, 3, sino que voy a hacer a sub 1, 1 en vez de escribir f de 1, 1. A sub 1, 2 en vez de escribir f de 1, 2. Y esta puede ser esta fórmula o puede ser una fórmula cualquiera. O inclusive puede que no tengas una fórmula, sino que tenés unos números dados aleatoriamente. ¿Qué quería decir aleatoriamente? Que aparecen nada más los números. A ver, que no tienen una ley de formación predecible. Eso es aleatorio. Y eso lo puedes hacer inventando una matriz. Por ejemplo,
y a esto es a lo que yo voy. El conjunto, acá lo que te dice es el conjunto de todas las matrices n por m con elementos de R se denota nm. Entonces vos, por ejemplo, podrías tener una matriz B de cualquier orden, ¿sí? Por ejemplo, B podría ser, y eso lo puedo denotar acá, por ejemplo, B podría ser 3 por 2, 3 filas por 2 columnas. Y vos vas a tener 3 filas, y yo podría tener acá 1, 2, menos 1, 0, 0, pi. Y ahí tengo fila 1, fila 2, fila 3. Acá lo voy a poner afuera, 1, 2, 3, y columnas 1 y columna 2. Entonces ahí tenés una matriz 3 por 2. ¿Tiene alguna ley de formación? Y capaz que no. Pero es una matriz, porque cumple todo. Vos podés no tener una ley de formación que te permita predecir qué elemento va a tener imagen, y vos tenés un conjunto donde haces una asignación al elemento 1, 1 le asigné 1, al elemento 1, 2 le asigné 2, al elemento 2, 1 le asigné menos 1, al elemento 2, 2 le asigné 0, al elemento 3, 2 le asigné 0, y al elemento 3, 1 le asigné 0 y al 3, 2 le asigné pi. Ley de formación y capaz que no tengo, pero tengo una función, tengo una matriz. ¿Estamos? Ok, buenísimo. Bueno, entonces fíjate, vos podés hablar de matrices de cualquier orden, solamente que n y m tienen que ser naturales. ¿Por qué? Porque de acá sale que n y m van a ser naturales. Entonces vos podrías tener una matriz, como ya vimos, 2 por 4, 3 por 2, 5 por 6, 7 por 20, 2 por 2, 6 por 6, 3 por 1, 1 por 5, de cualquier orden. Lo que sí vamos a llamarle orden a esos dos a ese producto que decimos cuando decimos 2 por 4 o 3 por 2 o n por m, ¿sí? Ese es el orden de la matriz. Y nosotros vamos a decir, esta matriz está en Rn por m. La igualdad de las matrices, que es lo que sigue, que tenemos que definir, cuando dos matrices van a ser iguales. Dos matrices A y B van a ser iguales, sí, solo sí. Primer condición que deben cumplir, ambas deben ser del mismo orden, n por m. Y además, el elemento A sub ij de la matriz A es igual al elemento que está en la misma posición en la matriz B. ¿Estamos? Cualquiera sea I y cualquiera sea J. Entonces, ahí tenemos dos matrices iguales. Por ejemplo, estas dos matrices A y B no pueden ser iguales porque A es de orden 2 por 4 y B es de orden 3 por 2. Entonces, lo primero que miro es el orden. Si el orden coincide, listo, puede ser que sean iguales. Si el orden no coincide, ya puedo decir sin mirar los elementos que las matrices no van a ser iguales. Una vez que yo tenga que los órdenes son iguales, ahí sí comparo elemento a elemento. Comparo elemento a elemento que sean los mismos elementos. ¿Me explico? Que el elemento que está en la posición 1, 1, perdón, espérenme, se me abrió esto. Ahí estamos. Disculpe, profe. Sí. En el cuadernillo no está la igualdad de matrices. No. Sí. Es verdad, la igualdad está después, en una de las observaciones, que creo que viene enseguidita. Pero no se preocupen. A ver, espérame.
está la igualdad. Yo anoche lo reorganicé. A ver, espérame que te digo. Después viene la filmina de estructura y ahí dice observaciones, ¿sí? Ahí donde dice observaciones, dice 1, 2 y la tercera observación es la de igualdad. Ahí está. Entonces, esa es la igualdad. Yo la traje acá adelante porque ahora les voy a explicar por qué. ¿Estamos? Bueno, entonces, acá viene por qué yo les dije, por qué yo traje la igualdad aquí, a esta parte. Porque lo primero que vamos a definir ahora es cómo operar con matrices. ¿Por qué vamos a definir cómo operar con matrices? Porque acuérdense que nosotros vamos a hablar del espacio vectorial de las matrices reales. Y en un espacio vectorial tenemos que tener dos operaciones, una interna y otra externa. Entonces, para la interna necesito operar entre elementos del espacio vectorial, necesito operar entre elementos de ese conjunto que voy a decir, que voy a probar que es espacio vectorial, y esa operación interna va a ser la suma de matrices. Entonces, ¿cómo sumo matrices? Dos matrices A y B del mismo orden, o sea, las dos de clase n por m, las voy a sumar y el resultado va a ser otra matriz C, también de clase n por m, también perteneciente al conjunto Rn por m, tal que el elemento C sub ij de la matriz C se obtiene como la suma del elemento que está en la misma posición, en la matriz A, con el elemento que está en la matriz B en la misma posición de este IJ, C sub IJ. Profe, Sí. para hacer la suma de matrices deben tener el mismo orden, ¿cierto? Sí, esto es lo que está diciendo acá. Dos matrices de Rn por m. Bueno, ¿Sí? sí, profe. Entonces vamos a hacer un ejemplo sencillo. Si yo tengo la matriz A ver, de clase 3×2. Entonces voy a tener los elementos acá. 2, menos 1, 3, 4. Espérenme. 4, estaba bien. Este es el que quiero acomodar. Ya lo voy a acomodar. 3, 4, 1, 0. Y voy a tener en cuenta la matriz B que está en el ejemplo anterior, que es 1, 2, menos 1, 0, 0, pi. Si yo hago A más B, el resultado es una matriz que estoy llamando C. A ver. Que lo que voy a hacer es sumar la matriz A, 2, menos 1, 3, 4, 1, 0, con la matriz B. Uno, 2, menos 1, 0, 0, pi.
Entonces, el resultado es una matriz que, como ya dijimos, va a ser de la misma clase que A y B, del mismo orden que A y B. O sea que como ambas son de orden 3×2, esta matriz es de orden 3×2 también. Voy a tener 3 filas y 2 columnas. El elemento 1, 1, el que está en la primera fila, primera columna, lo voy a obtener sumando el elemento que está en la posición 1, 1 de A con el elemento que está en la posición 1, 1 de B. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿O qué es lo que tendría que darme ahí? Gente. ¿Hay alguien me respondió? Espérenme. 3. Muy bien. ¿Por qué 3? Porque hago 1 más 2. Entonces, 1 más 2, 3. Este es el 3 que va acá. ¿Qué elemento tiene que ir en la posición para completar la fila? O sea, en la fila 1, columna 2. ¿Qué elemento tiene que ir? Gente. 1, muy bien. Muy bien, tiene que ir 1. Bueno, y en la fila 2, columna 1, fila 2, columna 1, dos, así es. Acá va 2, y en la fila 2, columna 2, 4, y después, ¿qué sigue? Completemos la última fila. 1. 1, muy bien. Y pi, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió, no? ¿Cómo se suma? Iván, tenés abierto tu micrófono, tenés habilitado el micrófono. Ahí está, gracias. Buenísimo. Entonces, ahí está la suma de matrices. ¿Qué pasa acá? La definición... Ay, esa fue mi hija, no sé si se escuchó, pero cerró con todo la puerta. La definición es esta. Es formal, muy formal. ¿Y qué pasa? Pasa que fíjense que es medio pesado, medio árido hablar de todo esto, porque yo les pongo un cuadro y les digo, esto es una matriz y puedes tener 2 o 3 filas, 4 o 5 columnas o la cantidad que quieran. Capaz que lo entendían más rápido, pero la definición es esa. ¿Estamos de acuerdo? No es difícil, hay que acordarse bien de todos estos detalles, está todo bien aclarado. Y llegamos a suma de matrices, que es sencillo, no es difícil, es como sumar números nada más. Y ahora lo que sigue para el espacio vectorial, que era el producto, una operación externa, que era un producto escalar vector. Y bueno, ahí vamos a ver un producto de un escalar alfa en R por la matriz A en R, n por n. Es otra matriz que llamamos C, que también está en el mismo conjunto que está A, o sea, en Rn por M, y tal que cada elemento de la matriz C, que es el resultado de multiplicar el escalar por la matriz A, se obtiene como multiplicando ese escalar alfa por cada elemento que está en la misma posición que el C sub ij, pero en la matriz A. Entonces vamos a hacer algo sencillo, vamos a ponerle, por ejemplo,
menos 1/2 por A. Esto es menos 1/2 por la matriz 2, menos 1, 3, 4, 1, 0. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? En el elemento 1, 1 tiene que ir, o sea, este resultado tiene que ser una matriz del mismo orden que A, o sea, 3 por 2. Perfecto. Por 2. ¿Y cuál es el elemento que está en la posición 1, 1 de la matriz C? Gente, menos 1. Sí, muy bien, Milton. Porque hacemos menos 1/2 por 2 y eso me da menos 1. ¿Cuál va a estar en la posición 1, 2? O sea, primer fila, segunda columna. ¿Un medio, profe? 1/2, sí, así es. Menos 1 acá, 1/2 acá. ¿Y la segunda fila cómo la completamos? Menos 3/2 y... ¿quién más? ¿Menos 2, profe? Menos 2, así es. Menos 3/2, menos 2. Menos 3/2, menos 2. Y la última es menos 1/2 y 0 los elementos que corresponden a esta matriz. ¿Sí? Y ahí terminamos esta primera parte. ¿Sí? Con definición de matrices. Definición de matrices y viendo cómo se opera dos operaciones entre matrices, una operación interna y una operación externa. Ahora sí, vamos a la estructura del espacio vectorial. Profesora, ¿puedo volver de vuelta a la filmina anterior? Sí, un ratito, ¿quieren ahí? Gracias, profe. Pues nada, ¿estamos? Bien. Bueno, acá lo que digamos, habría que probar es que este conjunto Rn por M con la suma y R con producto es un espacio vectorial. Si yo mal no recuerdo, eso está en el práctico. Si yo mal no recuerdo, esto está en el práctico y en todo caso lo pueden hacer como... ¿Qué es lo que habría que probar? Habría que probar las 10 propiedades de espacio vectorial. Háganlo, chicos. Está en el práctico, pero háganlo. Porque... ¿Alguien tiene el práctico ahí a mano? Yo la verdad que no me acuerdo bien. Tengo la duda en este momento. Y me gustaría que lo chequemos, porque si no está en el práctico, me gustaría hacerlo, aunque no lo había previsto para esta clase. ¿Están revisando, chicos? Sí, profe, en el punto. ¿Está? Sí. Bien, sí, sí, sí. Bien, háganlo, por favor. Yo les voy a encomendar a las profesoras de práctico. Empezaron, están en el tema anterior todavía, ¿no? El tema 6, recién empezaron el tema 6 el lunes. Bien, buenísimo. Sí, buenísimo. Por lo del parcial, porque la semana pasada no hicieron nada, sino que dieron clases de repaso. Bueno, yo les voy a encomendar a las profes de práctico que hagan ese ejercicio, porque ese ejercicio, además, se pide en el final.
Esa demostración después me la consultan bastante a mí en las clases de consulta. Vienen con su demostración los chicos y me muestran, porque hay 2 o 3 ejercicios que son, 2 o 3 de esas propiedades que hay que demostrar para ver qué es espacio vectorial, que son menos inmediatas. No voy a decir difíciles, la escritura es difícil porque estamos trabajando con matrices. Fíjense que es un poquito más complicado, pero es la escritura lo que es difícil. En sí la demostración no es difícil. Bueno, entonces, ahora sí, seguimos. ¿Qué es lo que seguimos? Alguien dejó el micrófono. A mí no me molesta el micrófono abierto de alguien. Alguien lo dejó abierto, no sé quién, no me molesta. Lo que sí por ahí puede producir es un acople cuando yo hablo y hay tipo un eco. Entonces yo por eso les digo, no es que a mí me moleste que dejen el micrófono abierto, pero como son varios, si dejan varios abiertos, habilitado el micrófono, después ¿qué va a pasar? Que no me van a entender bien nada más. Entonces no tener que hablar de nuevo, lo mismo. Bueno, la cuaterna Rn por M con suma, R con producto, denota el espacio vectorial de las matrices de orden n por m con elementos en R. En este espacio los vectores son matrices. Y esta es una de las cuestiones que a mí me parece buenísimas, que a mí más me gusta de cuando hablamos de espacio vectorial. Vos definís un objeto matemático, el espacio vectorial, y ese objeto que parece que sirve solamente para lo que ustedes conocen y van a aplicar mucho cuando vayan a física, para los vectores, y más para la interpretación física de los vectores, porque ahí les cierra por todos lados el espacio vectorial, es tan versátil que se aplica a las matrices, a los polinomios, a las funciones, y vos podés tener espacios vectoriales de distintas naturalezas. ¿Y qué es lo bueno? Que todo eso que estudiamos para espacios vectoriales, y hay más cosas que no estudiamos, que se usan, que se cumplen para los espacios vectoriales, todo eso se aplica a estos distintos conjuntos que parecen tener naturalezas distintas, que tienen naturaleza distinta, porque tienen un origen distinto por cómo se va armando, pero todos son espacios vectoriales. Y hay espacios vectoriales de funciones que tienen más relación con el cálculo diferencial e integral, por una característica del cálculo diferencial e integral, que por cómo se las construye. Porque fíjense que el polinomio y la matriz son el conjunto de polinomios y el conjunto de matrices son espacios vectoriales, con las restricciones propias por los polinomios de tal orden, las matrices de tal orden, son espacios vectoriales y podés tener el espacio vectorial de las matrices de orden 2 por 1, el de las matrices 2 por 3, el de las matrices 3 por 4, el de las matrices 3 por 2, son distintos espacios vectoriales que como que se arman de la misma manera, pero también tenés otros espacios vectoriales. Y a mí eso me gusta mucho, me parece muy interesante que vos puedas tener objetos de naturalezas distintas, lo digo de nuevo, y que tienen la misma estructura que es el espacio vectorial. Bueno, hecho este breve paréntesis matemático de lo que a mí me gusta de la matemática, de una de las cosas que a mí me gusta de la matemática, continuamos. Observaciones. En particular, Rn por n, fíjense que ahí tenemos el mismo número de filas que de columnas, porque la matriz no es de orden n por m, sino n por n. En n por m podríamos tener el mismo número de filas que de columnas, podríamos, pero acá, cuando digo Rn por n, tienen el mismo número de columnas. Este espacio vectorial, Rn por n, con suma, R con producto, es el espacio vectorial de las matrices cuadradas, es decir, con n filas y n columnas. ¿Y cuál va a ser el vector nulo en el espacio Rn por m? Al vector nulo se lo llama matriz nula
y lo vamos a denotar, lo vamos a escribir con una n mayúscula, con esta n mayúscula, y esta matriz va a estar definida por la siguiente condición. N sub ij es 0 para todo i para todo j. O sea, que el elemento que está en la posición ij es 0, no importa quién sea i, no importa quién sea j. O sea, en todas las filas y en todas las columnas voy a tener siempre el elemento 0. Es como el vector nulo de cuando dábamos vectores en Rn, de Rn, que todas las componentes eran 0. Bueno, acá todos los elementos de la matriz son todos ceros. Y podemos identificar los elementos de Kn, o sea, del espacio vectorial Kn, definido sobre un cuerpo cualquiera K, con las matrices 1 por n, o sea, con las matrices con una sola fila y con n columnas. A estas matrices se las llama matrices fila. Acá me está faltando algo. ¿Qué pasó? Espérenme que me faltó algo. Acá me falta algo. ¿No es así? Después viene lo de las matrices columnas. ¿Sí, chicos? Qué raro, ayer revisé y estaba. Lo habré eliminado sin querer. A ver, espérenme un segundito. Acá está, sí. No sé qué pasó, que lo perdí. Esto es lo que me estaba faltando. La igualdad de matrices, Ignacio, acordate que la dimos antes, que eso fue algo que me comentaron, y que la vimos acá. Estaba ahí y yo lo traje antes para hablar bien de las operaciones suma y producto. Sí, lo habíamos hablado a eso. Bueno, entonces, una cosa más es que podemos identificar a los elementos de Kn con las matrices de orden 1 por n, que estas son las matrices fila, y lógicamente una vez que hablamos de matrices fila podemos hablar también de matrices columna, en donde estamos hablando de las matrices de orden m por 1 o n por 1 o algún orden m cualquiera por 1. Fíjense que podríamos hablar también de las matrices 1 por 1, pero caemos en el campo de los escalares, ¿sí? Ahí va a pasar, eso se va a reducir simplemente al campo de los escalares, y por eso no es que no se pueda hablar de eso, pero es como que no tiene
estamos de nuevo en el mismo conjunto R o K con el que trabajamos inicialmente. ¿Sí? Bien. Entonces, ahora viene una operación que es la transposición de matrices, y donde a partir de una matriz vamos a obtener otra que se va a llamar traspuesta de esa matriz, que lo que vamos a hacer es que el elemento que está en la posición IJ en A va a ir a parar en su traspuesta a la posición JI. Entonces, ¿quiénes van a ser los que van a estar en la misma posición? Aquellos elementos donde coincide I y J. Fíjense, acá tengo la matriz A de clase 3×2 y los que están en la posición, en la primera columna, ¿sí? Entonces tienen fijo, digamos, comparten las mismas columnas. Acá está el elemento 1, 1, el elemento 2, 1, el elemento 3, 1. Estos elementos, cuando yo transpongo a, ¿qué va a pasar? Van a ir a la primera fila, porque este que está en el elemento 1, 1, sigue siendo el elemento 1, 1, porque cuando cambio el orden de los subíndices, 1 y 1 son iguales, queda en la posición 1, 1. Ahora, este sí ya no conserva su posición. ¿Por qué? Porque es el elemento 2, 1. Entonces, para la traspuesta lo que vamos a hacer es, el elemento que está en la posición 2, 1 y K va a la posición KI. Entonces, este que está en la posición 2, 1 va a parar a la posición 1, 2, o sea, va a la primera fila, segunda columna. ¿Se entiende? Este que está en la posición 1, 3, cuando transpongo a A, va a parar a la posición 3, 1. Invierto el orden de los subíndices de cada elemento y en esa posición ubico a los mismos elementos que tenía en A, ¿sí? Cambiando, permutando lo que es columna por fila o lo que es fila por columna. Eso es la transposición de matrices. Entonces, me queda otra matriz que puede ser distinta de la que yo tenía, de la dada, de la matriz A en este caso, pero que los elementos que están en A en una fila van a estar en su traspuesta en una columna, que está en el mismo orden que fila delante de la matriz A. ¿Se entiende esto, chicos? ¿Me explico en este punto? Ok, Milton, gracias por responder. Muy bien, chicos, gracias por responder. Bueno, ahí tenemos lo que es la transposición de matrices y el ejemplo. Y seguimos con dos propiedades. La primera propiedad es que la traspuesta de A es igual a la misma matriz A, y la segunda propiedad es que la traspuesta de la suma se puede obtener como la suma de las traspuestas. Vamos a ver las demostraciones de estas dos propiedades que son bastante sencillas. Primero que acomodo esto, ahí está, demostración. Entonces, primero sea A
vamos a ver la demostración de la primera propiedad, sea A una matriz de orden que está en R, n por m. Me faltó una pancita más acá para la m. Ahí está. Entonces, por definición de transposición de matrices o de matriz traspuesta de A, la traspuesta de A es una matriz que está en R, m por n. Eso es lo que dice acá. ¿Sí? Profe, disculpe que interrumpa. Ahí no sería sean A y B. No, esta es la primer propiedad. Por eso te puse acá 1. Claro, pero como está haciendo la suma de A más B. No sé. Esa la voy a hacer después. Primero estoy por hacer esta propiedad, ¿sí? ¿Sí? Ahora sí, bueno. Bien, ahora, ¿qué viene? Viene que tengo que hacer la traspuesta de la traspuesta de A. Entonces, a esta matriz que tengo acá, A traspuesta, la tengo que transponer. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo tengo que una matriz es de orden n por n, su traspuesta es de orden m por n. Como yo acá tengo que esta matriz es de orden m por n, su traspuesta, ¿de qué orden va a ser? N por M. N por m, sí, muy bien. Entonces, la traspuesta de la traspuesta de A es de orden n por m. Y con esto tengo la primer condición con lo que la primera condición para que dos matrices sean iguales, con lo que A y la traspuesta de la traspuesta de A, las dos son del mismo orden. Ahora, ¿qué me queda ver? Me queda ver que el elemento que está en la posición IJ de A es el mismo que está en la posición IJ de la traspuesta de A. Entonces vamos a ver eso. Voy a llamar C a la traspuesta de A. Entonces yo lo que quiero probar, o tengo que probar, es que C sub IJ es igual a A sub IJ. ¿Sí? Entonces, voy a hacer otra cosa y es, voy a utilizar que voy a llamar D a la traspuesta de A. Entonces, ¿qué pasa? Que el elemento de sub JI es el elemento A sub IJ. ¿Por qué? Porque el elemento que está, fíjense, en la posición IJ en A es el mismo que está en la posición JI de la traspuesta de A. Por eso llamo D sub JI es A sub IJ. ¿Sí? Chicos, ¿sí o no? ¿Eso no? Sí, sí, bien, buenísimo. Y con esa misma lógica, el elemento que está en la posición JI de la traspuesta de A, o sea de D, es el elemento que está
en C en la posición IJ, por ser traspuestas. Y D sub JI es igual a C sub IJ. ¿Por qué? Porque este es el elemento de la matriz traspuesta a la que pertenece este elemento. Y ahí ya tengo la igualdad. Entonces, A sub IJ es igual a C sub IJ. Y con esto tengo probado que la traspuesta de A, que la traspuesta de la traspuesta de A es igual a A. Ahora sí, para la segunda parte voy a necesitar dos matrices, como me decía el compañero. Sean A y B, dos matrices de orden de orden n por m. Entonces, la suma es de orden n por m, por definición de suma, y la traspuesta de la suma es de orden m por n. Ahora, ¿qué tengo que ver? Tengo que ver, fíjense, lo que yo quiero probar es que la traspuesta de la suma es igual a la traspuesta de A más la traspuesta de B. Entonces tengo que ver que la suma de estas dos matrices es del mismo orden que la traspuesta de esta matriz. Por acá me olvidé una T. Entonces digo, además, A traspuesta es de orden A traspuesta y B traspuesta te puedo hacer. Espérenme, vamos a escribir esto mejor. Además, la traspuesta de A y la traspuesta de B, las dos son de orden m por n. ¿Sí? Las dos son de orden m por n. Entonces, la suma de esas dos matrices también es de orden m por n. Entonces, A traspuesta más B traspuesta, espérenme, A traspuesta más B traspuesta es de orden m por n. Bueno, entonces tengo lo que necesito, que las dos matrices que tengo que decir que son iguales, que tengo que probar que son iguales, las dos son del mismo orden. ¿Sí? Bien, ahora tengo que ver que el elemento que está en la posición IJ en una está en la misma posición que en la otra. Entonces, si tomo, voy a llamar D a la matriz traspuesta de la suma de A más B.
y C a la suma de las traspuestas de A y B. Entonces, ¿qué hay que probar? Tengo que probar que C sub IJ es igual a D sub IJ. Entonces, veamos quién es C sub IJ. C sub IJ es el elemento que está en la posición IJ de A más el elemento que está en la posición IJ, perdón, en la posición IJ de A traspuesta más la posición IJ de B traspuesta. Pero eso significa que es A sub JI más B sub JI. ¿De acuerdo? Profesora, ¿por qué B sub I nomás? Me faltó la J, gracias. B sub JI, ahí. Ahí está bien, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo así? Ahora, bien. ¿Quién es D sub JI? Esto es por suma de traspuestas, por suma de matrices traspuestas. Ay, qué feo mi letra. Ahora, el elemento D sub IJ, D sub IJ, es también igual a A sub JI más B sub JI. Es también A sub JI más B sub JI. Pero esto es por traspuesta de una matriz. Una matriz que resulta ser la suma de dos matrices. Y ahí se tiene la igualdad entre los elementos y la igualdad en el orden, y resulta que las matrices son iguales. Por esto, la traspuesta de A más B es igual a la traspuesta de A más la traspuesta de B. ¿De acuerdo? Chicos, son las 9:15, les dejo un ratito para ir a habilitarle la computadora a mi hija que tiene clase en 5 minutos y vuelvo. Seguimos entonces. Con esto que tenemos probado entonces la propiedad para matrices traspuestas. ¿Cómo seguimos? Seguimos con algo que es muy propio de las matrices, que es las transformaciones elementales de líneas de una matriz. Fíjense que acá viene esto que yo les había comentado, que tenemos transformaciones elementales de líneas, o sea, vamos a tener unas propiedades, unas operaciones para las líneas, y esto quiere decir que lo vamos a hacer lo vamos a poder hacer tanto o por filas o por columnas, y esto es importante que trabajamos por las filas o por las columnas, no mezclamos. Jazmín, en mi mesita de luz está tu auricular.
Bueno, las transformaciones elementales por líneas de una matriz son tres. La primera es permutar dos líneas entre sí. O bien permuto dos filas o bien permuto dos columnas. Y acá viene la cuestión que yo les decía. Intercambiamos líneas, intercambiamos filas o intercambiamos columnas. No mezclamos, ¿sí? La segunda transformación elemental es reemplazar una línea de una matriz, de la matriz por la suma de otras dos líneas. Espérenme un segundito. Eso no está bien redactado. Eso es reemplazar una línea de la matriz por la suma de esta con otras líneas. Es sumarle a una línea una combinación lineal de otras líneas. Qué raro que está esto así. Profe, ¿Sí? en el que yo tengo dice operaciones elementales de filas y o columnas. Es lo mismo. Y ahí como dice... aparece permutación de dos filas, de una fila a otra y multiplicación de una fila o de una columna por un escalar no nulo. Sí, ese está. Sí, o sea, yo tengo una... esta... A ver, fíjense, espérenme que les muestro cómo sigue esto. Ese no está bien redactado, nada más que no está bien redactado. Fíjense, esto es, vos tenés a la fila 2, le suma, tenés la fila 2 y en vez de la fila 2 vas a escribir la fila 2 más alguna otra fila multiplicada por un escalar, que es una combinación de esta con esta, que esta no está bien redactada. Reemplazar una línea de la matriz por... acá está. Así, falló la redacción nada más acá. En vez de la es la suma... la suma... No, está bien, el la está bien. Este cuadrito, por ejemplo, ese que está abajo del... Con... no aparecen en el... Ese le cambió la profe Caputo cambió en el año 18. Capaz que vos tenés un material anterior, que yo ahora me voy a fijar y lo voy a actualizar. Si lo imprimieron, lo siento, lo lamento, pero no me di cuenta que no se había actualizado. Lo voy a actualizar ahora. Para el viernes van a tener la versión actualizada. Pero bueno, es un par de hojas nada más. En todo caso, lo pueden escribir ahí sobre eso. Sí. Con otra línea sería. A ver. Espérame. Esto lo voy a arreglar y lo voy a subir bien para que les quede bien, digamos. Sería reemplazar una línea de la matriz por la suma por su suma con otra línea. Caray. Con otra línea. Ahí está.
reemplazar una línea de la matriz por su suma con otra línea. Eso es. O sea que si vos tenés una fila o una columna, a esa columna, a esa fila o a esa columna le podés adicionar otra. Esta es la que corresponde ahí como segunda operación, como segunda transformación elemental por líneas. Esto, ¿sí? Todo esto se reemplaza con esto. ¿De acuerdo, gente? Ahora lo voy a actualizar a eso que está faltando y bueno, ¿qué queda? Queda reemplazar una línea de una matriz por su producto por un número real no nulo. Entonces, estas son 3 operaciones elementales. Fíjense, si yo tengo una matriz A, dejemos un segundito que esto lo acomodo. Y doy un ejemplo. Si yo tengo una matriz A que tiene 1, perdón, ¿cómo está además? 1, 1, 2 y 0, 1, 3. Una matriz que puedo obtener de A por una operación elemental es, por ejemplo, A sub 1, que es que yo cambie la primera columna con la segunda columna. Otra podría ser que en vez de cambiar la primera columna con la segunda columna, podría cambiar la primera fila con la segunda fila. Entonces tengo ahí que usar o bien con las filas o bien con las columnas. Después, por ejemplo, otra operación elemental que podría hacer es a la primera fila sumarle la tercera. Entonces acá me quedaría 3 y acá 3 y acá me quedaría 1, 1, 2, 3. O sumar una fila a otra. Por ejemplo, ¿sí? A ver, sí, lo repito. Yo a la primera columna le sumo la última. Entonces, 2 más 1, 3. 3 más 0, 3. La segunda fila, perdón, la segunda columna queda como está y la tercera columna también. ¿De acuerdo? Sí, profe, solo sumó el elemento por la columna esa. No, no es que sumé el elemento, sino a la primera columna le sumé la última. Sí, profesora. ¿Sí? Fíjate que ahora voy a sumar a la segunda fila, le voy a sumar la primera. La primera queda como está. Esta es la que no está bien redactada. La primera queda como está, pero a la segunda fila le voy a sumar la primera. Entonces, en vez de este 0, voy a escribir 1 más 0. Eso es 1. En vez de este 1, voy a escribir 1 más 1. Ahí me queda 2. Y en vez de este 3, voy a escribir 2 más 3. Y ahí me queda 5. ¿Sí?
La última forma de usar una transformación elemental en una matriz es multiplicar a una línea por un escalar que no sea 0. Entonces, puedo multiplicar por cualquier número. Por ejemplo, la matriz A sub 5 puede ser que yo multiplique a la tercera columna. A la tercera columna puedo multiplicarla por menos 1, por ejemplo. Entonces acá me queda 1, 0, 1, 1, menos 2, menos 3. O bien podría multiplicar a una fila por un escalar que no sea 0. Por ejemplo, puedo multiplicar a la primer fila por un medio. Entonces me queda un medio, 1, 0, 1 y 3. Y después podría combinar, y ahí es donde vamos a ver ya esas combinaciones, las vamos a ver en este ejemplo. ¿Qué es lo que pasa? Cuando una matriz A es el resultado de aplicar a B un número finito de transformaciones elementales, o sea, puedo a una matriz ir aplicándole distintas transformaciones elementales. Por ejemplo, en todos estos casos que yo mostré, el A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub 4, A sub 5 y A sub 6, se obtienen todas de la misma matriz A, por una transformación elemental. Pero yo, por ejemplo, a esta le podría aplicar otra transformación elemental y obtener otra matriz. Y que también la puedo pensar que la obtengo de A por aplicar dos transformaciones elementales. ¿Me explico en este punto? Entonces, es ir aplicando a una matriz de forma consecutiva transformaciones elementales. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Que vamos a decir que A y B son equivalentes. Y esto vamos a escribirlo como A firulete B, A vírgula B, vírgula se llama así, no en realidad. Entonces, fíjense, la A sub 1 yo la obtengo de la A por una operación elemental. ¿Cuál era la operación elemental? Sumar dos filas. Y acá es donde viene lo importante, dos columnas. Lo importante de que estas son equivalentes entre sí porque se obtienen de A por un número finito de aplicaciones elementales, de transformaciones elementales. Y estas también se obtienen de A por un número finito de transformaciones elementales. Estas son equivalentes y estas también. Después hay otras formas que, aunque no es conveniente, pero estas, las A sub número par, son equivalentes con estas, aunque no es conveniente hacerlo. Se puede hacer, pero no es conveniente por algunas cuestiones. Cuando adquieren práctica saben cuándo sí y cuándo no, pero por ahora no conviene mezclar cuando operan por columnas a cuando operan por filas. En definitiva, por definiciones, son todas equivalentes. Fíjense, esta yo obtengo de acá por sumar la segunda columna a la primera columna. Acá escribí mal. No, pero por permutar columna entre sí. Y yo permuto estas dos columnas, voy a esta, y de esta puedo venir a la A sub 3 por permutar filas. ¿Me explico? Entonces, pasando por A, yo puedo ir de la A sub 1 a la A sub 2, de la A sub 1 a la A sub 3, de la A sub 1 a la A sub 4 y así con todas, pasando siempre por A. Entonces, todas son equivalentes entre sí.
¿Para qué me sirven las matrices equivalentes? Porque yo estas operaciones elementales las puedo hacer de cualquier manera, pero las puedo hacer también con una intención. Esa intención es llegar a lo que se llama forma escalonada de una matriz. ¿Qué es la forma escalonada de una matriz? Si yo tengo una matriz A de orden n por m, con las filas F1, F2 y F sub n, vamos a indicar cuáles son las filas de A. Decimos que A está en su forma escalonada si se cumplen, solo si se cumplen estas dos condiciones. Si A tiene una fila nula, y otra que no es nula, entonces la que es nula está después de la que no es nula. Eso es lo que dice esta proposición. Fíjense, si f sub k es una fila nula y f sub h no lo es, entonces el orden de k es mayor que el orden de h. ¿Se entendió eso o no? Lo digo de nuevo, chicos. ¿Puedo explicar de vuelta, profesor? Sí. A ver, yo te digo, fíjate. Veamos, A es de orden, vamos a ponerle 5 por 2, para ponerle bastante. Y te digo, A tiene 5 filas, F1, F2, F3, F4 y F5. Y te digo, FK es nula. O sea, en esta fila todos los elementos son ceros. Eso es lo que significa FK es nula. En esta fila todos los elementos son cero. Y te digo algo más. F3 no es nula. ¿Qué significa que F3 no es nula? No significa que todos sus elementos son distintos de cero, sino que significa que algún elemento no es cero. Significa que no tiene a todos sus elementos cero. Hay alguno que no es cero. Entonces, ¿cuáles son los valores posibles para acá? Profesor, ahí puede ser que usted aplique un escalar. No. Ahí vos tenés una matriz. Espérame un segundito. Espérame un segundito. Ay. Bueno. Bueno. A ver, vamos a hacer otra cosa. Tengo estas dos matrices.
¿Cuál de estas dos? Vamos a ponerle esta es A y esta es B. ¿Cuál de estas dos cumple con esa primera condición? ¿A o B? No, A o B. Fíjense, si f sub k es una fila nula y f sub h no, entonces k es mayor que h. Eso es lo que dice esa proposición. ¿Cuál de estas dos matrices, A o B, cumple con esta proposición 1? A, profesora. A ver. Sí, A cumple. ¿Por qué? Lo que te dice esta proposición básicamente es que si una matriz tiene filas nulas, esas van a aparecer abajo. Y después de una fila nula no puede haber una fila no nula para que esto tenga la forma escalonada. Ojo que no estoy diciendo que estas matrices tengan la forma escalonada. ¿Por qué? Porque fíjense la segunda proposición. En cada fila no nula, el número de ceros que preceden al primer elemento no nulo de la fila es menor que el de la fila siguiente. Acá, el primer elemento no nulo, esta matriz no tiene, ninguna de estas dos matrices tiene la forma escalonada porque acá habla de ceros que preceden, que están antes del primer elemento no nulo. Y acá el primer elemento no nulo es un 3. ¿Sí? Sí, profe, quedó claro. Bien. Entonces, yo tengo que conseguir los ceros adelante. Fíjense que eso es lo que está haciendo acá. Hay operaciones elementales que transforman a esta en esta y después a esta en esta otra. Y eso es lo que dice esta proposición. Dada una matriz A, yo puedo encontrar su forma escalonada por medio de transformaciones elementales de fila. Entonces, fíjense, la idea para encontrar la forma escalonada es ir consiguiendo ceros debajo del primer elemento. Entonces, ¿cómo hace eso? No por suerte, sino a propósito, la profe que hizo este apunte buscó un 1 acá. Es muy bueno tener un 1 en el primer elemento, en la ubicación 1, 1. Eso ya lo van a ir viendo mejor en la práctica. Acá tengo 2 menos 4, 6 y acá tengo 3, 0, 1. Entonces, ¿yo cómo consigo un 0 en lugar del 2? Fíjense, por medio de las operaciones elementales. A la fila 1 la multiplico por menos 2 y eso se lo sumo a la fila 2 y lo escribo en lugar de la fila 2. Eso es lo que dice acá. A la fila 1 la multiplico por menos 2, se lo sumo a la fila 2 y lo escribo en lugar de la fila 2. Entonces me queda menos 2 por 1, menos 2, más 2, 0. Menos 2 por menos 2 es 4, más menos 4, eso es 0 y va en este lugar. Menos 2 por 3 es menos 6, más 6 es 0 y eso va acá. Ahora, acá es fila 3, chicos. Acá hay un error. Esto es con fila 3. 3, 3. A la fila 1 la multiplico por menos 3. ¿Por qué? Porque acá tengo un 3 y cuando obtengo menos 3 acá, se lo sumo a la fila 3 y me queda 0. Menos 3 por 1, menos 3 más 3, 0. Y lo hago con todos los otros elementos de la fila. Menos 3 por menos 2 es 6, más 0, 6. Menos 3 por 3 es menos 9, más 1, menos 8. Y eso lo fui reemplazando por todos los elementos de la tercera fila. ¿Qué me queda? Sí. Sí, el 3. Sería
3 por fila 2, Mm. fila 3. Mira, acá es con... Espérame. Porque el profesor cambió la parte de la fila 2. Espérame un segundo. A ver, acá tiene que ser un 3, ahí. Y acá tiene que ser un 3, ahí. Sí. ¿Y nada más? Sí, porque ya lo que ve profesora después modificó la fila 2. Espérame que todavía no llegamos ahí. ¿Vos sos Iván? ¿O quién me está hablando? Adrián, profesora. Adrián. Bueno, Adrián, escúchame. Espérame que todavía no llegamos ahí. Espérame. Me estaba apurando un poco. No, profesora, porque justo miré que quedó la última parte de Porque que ha explicado el... con esto, a ver. Con esto, nosotros pasamos así. ¿Sí? ¿Estamos, Adrián? Sí, profesora. Ahora, fíjate, espérame. Ahora nosotros conseguimos esta matriz a partir de la matriz A. Obtenemos una matriz equivalente a la A. ¿Qué pasa? Que en esta matriz me quedaron los ceros en la segunda fila y no en la última. Entonces, por eso no es escalonada esta forma. No, esta todavía no es la forma escalonada de A. Entonces, ¿cómo hago yo para llegar a la forma escalonada? Y esta segunda me tiene que quedar en el último lugar. Por eso acá, fíjate, acá ¿qué te está diciendo? Cambia la fila 2 con la fila 3. Y eso es lo que te lleva de esta a esta. Por eso la profe, cuando hizo este apunte, puso acá, entre estas dos matrices, esta operación elemental, esta transformación elemental, y entre estas dos matrices, esta transformación elemental. Porque estas transformaciones elementales te llevan de esta matriz a esta segunda matriz, y estas te llevan de esta segunda matriz a la tercera. ¿Me explico? Sí, profe. Buenísimo. ¿Estamos? Y hasta acá llegamos hoy, porque me quedan 10. Tengo una pregunta. Dale. ¿Cómo denotamos la permutación de las columnas? De la misma manera, pero en vez de poner F, vas a poner C. Ah, bueno, muchas gracias. Solamente que, fíjate lo que dice acá. Esta es la definición de la forma escalonada y esta proposición te dice, dada una matriz A de orden n por m, es posible hallar mediante transformaciones elementales de fila su forma escalonada. No está mal que me preguntes por columnas porque podemos trabajar por columnas para otras cuestiones que todavía no las vamos a ver. Las vamos a ver más adelante y ahí voy a hablarles cuándo podemos trabajar con columnas. Pero para la forma escalonada trabajas por fila. ¿Está? Después pasa que como que nos acostumbramos a trabajar por fila y siempre pensamos en trabajar por filas nomás. Y nos olvidamos de que podemos trabajar por columnas. Se puede trabajar por columnas, pero no para este caso. Para este caso solamente por filas. ¿Estamos? Gran detalle, profesora, ese, como dice usted. Es verdad. Vos sabés que yo me recibí de profesora y empecé a trabajar en esta asignatura hace mucho tiempo. Casi que empecé en la facultad a trabajar con esta asignatura. Y yo decía, ¿pero por qué no por columnas? Y ahí me tuve que poner a estudiar de nuevo. Y ahí me di cuenta que pasaba, cosas que... Primero trabajen por filas, chicos. Lo primero que vemos es trabajar por filas. Háganme caso, trabajen por filas. Después yo les voy a decir cuándo podemos trabajar por columnas. Y lo van a trabajar en el práctico también. Puede ser que a veces trabajar por columnas es más fácil. Pero no porque sea más fácil por filas o por columnas, sino por la matriz. Para ese uso. Pero cuando estamos con la forma escalonada, sí o sí, y por filas. Y después pasa esto que les voy a decir, que como que nos acostumbramos a trabajar por filas, siempre lo hacemos por filas, y pensamos que solamente por filas es. No, también se puede de la otra manera, pero cuando vamos a buscar, importantísimo, les reitero, les digo de nuevo varias veces, cuando trabajamos la forma escalonada, cuando buscamos la forma escalonada, sí o sí por filas.
No me cambien, no me inventen. ¿Se puede hacer lo otro? Sí. Acá no. Acá trabajen por filas. Y después vamos a ir viendo cuándo trabajamos por columnas. ¿Hay veces que es más fácil por columnas? Sí, seguro. Pero no es esta la forma. Así que quedamos acá, chicos. La clase que viene continuamos con esto. Pero hoy llegamos hasta acá. Con esto tenemos bastante. ¿De acuerdo, gente? No sé si me quieren preguntar algo. Profe, entonces la estructura de cuerpo de matrices le preguntamos a la estructura de réplica más. La estructura de espacio vectorial, eso lo tienen que hacer en el práctico, lo van a hacer en el práctico. Después me pueden hacer consultas a mí, seguro, seguro, siempre. Me avisan y nos ponemos de acuerdo. Pero ese es un ejercicio del práctico. Eso es algo que tienen que hacer en el práctico. Y bueno, ahí lo van a ver. ¿Estamos, gente? Bueno, profe. Bueno. Yo tengo un último pedido, profe. Dale, te escucho. ¿Puedes subir la clase del miércoles pasado? ¿No subí la clase? No. Ah, no, perdón. Dimos. Sí, pero... Pasó la filmina nueva profesora, pero no el ¿No el video? clase. Ah. Pensé que lo había subido. Capaz que lo subí a YouTube y no lo compartí en el aula. Pero lo comparto, no hay problema. Lo comparto, sí. Porque no todos me tienen que ir a buscar a YouTube. Ya lo comparto, así lo tienen ahí disponible. Listo, nos vemos chicos. Si hay algo más, me avisan. Salud. Por nada, Ignacio, nos vemos. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. Sobre el tema del parcial, Adrián. Adrián. Vio que usted, profesora, mandó la corrección de los temas esos que tuvimos para desarrollar justo un punto. Sí. Y yo no lo había visto. ¿Quién es tu profe? Sí, profesora, justo cuando estaba haciendo el parcial no había visto que modificó para hallar las raíces. ¿Quién es tu profe? Laura. Laura. Y escribile un correo. Escribile. Yo voy a... Quiero saber su opinión al respecto. Yo hallé las raíces, pero no apliqué ese i que usted agregó. ¿Cómo hiciste el ejercicio? Apliqué nomás, profesora, el polinomio que tenía. Las raíces, 1 más i. Pero dejé el más i y lo desaparecí mágicamente. Pero no había visto el detalle, profesora, de que usted dijo después en el... Hay que ver lo que hiciste, Adrián. No, hay que ver, o sea, para opinar hay que ver qué escribiste, no, así en el aire no. Puse el polinomio más i, pero después apliqué yo mirando cómo puedo yo encontrar las raíces si tengo un polinomio más un complejo, nunca lo hicimos. ¿Cómo que un polinomio más un complejo? Sería un complejo, pero de la forma como un monomio. Mira, el ejercicio 4, a ver dónde está. El 3. No, para. Yo te digo cuál. Tema 10 era profesor. Sí, ya. Yo me acuerdo cuál era. Yo me acuerdo. Espérame 2 segundos. Espero, profesora. Por eso quiero saber. Chay. Para que no me responda mi compu. Ahí está.
No, encima mi compu anda como quiere, cuando quiere, mira. Bueno, Profesora, 3 al cubo más 3x x al cubo más, cubo más 1. más 1 igual a 0 tenía. Sí, profesora. Sí, me acuerdo. Pero le agregó el más i. Estaba el más i, mira. ¿Estás viendo mi pantalla? Todavía no, profesora. Sí, Ahí está. Mira este ejercicio. Ese está en el práctico 4, ¿eh? Sí, profesora. Está peor que lo que ustedes tenían en el parcial. También. Y está acá. Y este. Un complejo con un... Y este también está acá y es parecido al que estaba en el parcial. Sí. Bueno, pero este es peor. Yo lo había desarrollado ese ejercicio, profesora, y era despejar, ¿no? Pero... Claro, pero vos llegás y pasa lo mismo en el parcial. Vos tenías que ponerle z cubo, no me acuerdo cómo, Sí. si era igual a 1 Sí. o más. ¿Era igual a 1? Bueno, si era z cubo igual a 1 más i, vos tenías que Sí, despejar el cubo, buscar las raíces cúbicas. sí, profesora, Que pero era diferente porque en cambio tenía que buscar en el polinomio haciendo Ruffini o cualquier otra forma. no, porque vos estás mezclando. ¿Cuándo usas Ruffini? Cuando tenés el de polinomio completo o cuando tenés más términos. Acá Sí. vos tenías x cubo igual a 1. Tenía que pasar el cubo nomás. No, profesora, más 1. Bueno, pasá el 1 restando, pasá el cubo como raíz y ahí ya estaba. Eran las raíces de un número complejo. Qué mal expresado. Pero bueno, No, era un no, no. detalle que quería saber. ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué es lo que te pasa? Que cuando ustedes tienen, y les pasa con la cuadrática, con la cuadrática, no importa cómo está la cuadrática, siempre usan la resolvente. Sí, profesora. Cuando, si no tienen la cuadrática completa, tienen dos métodos mucho más sencillos. Ese es el problema que ustedes tienen. Dicen, polinomio, Ruffini. No analizan. ¿Tengo un polinomio? Sí. ¿Puede ser Ruffini? Puede ser. Ah, pero mira, está incompletísimo. Tengo un solo término con la indeterminada. Entonces está mal la forma de cómo expresarlo ese polinomio para... No, no está mal la forma, está mal que vos no sabés Sí, acomodar tu profesora, por eso le esquema digo. mental. Sí. O sea, vos no podés, vos tenés que acomodarte a las distintas situaciones. Vos que querés ser ingeniero, Sí, profesora. Tienen razón. esa tiene que ser tu... Entonces al final eso era x al cubo, pero me quedaba como raíz de 1. Raíz cúbica de 1. Exacto, eso era lo que tenías que hacer. No, gracias, profesora. Gracias por el detalle. Nada más. Esa es la cuestión con ustedes. Ustedes que estudian para ser ingenieros,